Hola a todos, soy Natalia Yáñez, periodista UC Christus, y les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, en el que conversaremos sobre el Alzheimer, qué es, cuáles son sus tratamientos. Todo eso lo averiguaremos hoy con el doctor Rodrigo Santibáñez, neurólogo de UC Christus. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por participar en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación a hablar de este interesante tema, la enfermedad de Alzheimer. Doctor, para todos los que nos están escuchando en este momento, ¿cuándo hablamos de Alzheimer? Para que nos cuente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad bien específica donde se produce, o es una enfermedad de las que llamamos enfermedades neurodegenerativas. Estos son enfermedades donde hay alguna alteración en el cerebro que lleva a que algunas neuronas dejen de funcionar y eventualmente se produzca muerte neuronal. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, esta neurodegeneración o esta disfunción y muerte neuronal se produce porque se acumulan dos proteínas en forma anormal. Las proteínas son como los ladrillos que forman las células y las neuronas, son como la base estructural del cerebro. Normalmente las proteínas funcionan bien, funcionan un tiempo, después dejan de funcionar y el cerebro, las neuronas las eliminan y las cambian por proteínas nuevas y así nos vamos renovando. No sabemos muy bien por qué en la enfermedad de Alzheimer hay una falla tanto en la producción como en la eliminación de proteínas deficientes y esto lleva a que se acumulen dos de ellas. Una es el beta-amiloide y la otra es la proteína tau. La acumulación anormal de estas dos proteínas en las neuronas es lo que produce la enfermedad de Alzheimer. Perfecto. Doctor, y para saber un poco más sobre esta enfermedad, ¿esto es algo que le ocurre más a un cierto grupo de la población, más mujeres, hombres? ¿Por qué podría ser en ellos, digamos? Esta enfermedad está asociada al envejecimiento. Sin embargo, no se debe considerar parte del envejecimiento normal. El principal factor de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer es la edad. O sea, a mayor edad, mayor es el riesgo. ¿De acuerdo? De hecho, en personas sobre los 80-85 años, más de un 20 hasta un 30% de las personas pueden llegar a estar afectadas. Además de eso, las mujeres tienen un riesgo ligeramente más alto que el de los hombres. Se estima que por cada 3 mujeres que están sufriendo la enfermedad de Alzheimer, hay 2 hombres que lo hacen. Y esto no se explica solo por el hecho de que las mujeres viven más y que hay más mujeres mayores, sino que pareciera ser que las mujeres efectivamente tienen un riesgo ligeramente mayor. ¿Esta enfermedad forma parte del proceso normal del envejecimiento de la persona? ¿Y si existe alguna diferencia con la demencia? El envejecimiento normal no incluye demencia y no incluye enfermedad de Alzheimer. Ya una persona que está envejeciendo normalmente no debería tener deterioro cognitivo ni desarrollar demencia y no Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un proceso que es parte de lo que llamamos envejecimiento patológico, o sea, es una enfermedad, ¿ya? Respecto a la diferencia entre Alzheimer y demencia es un término mucho más amplio, es un término general que significa que una persona ya no es independiente producto de algún deterioro cognitivo, ya sea algún problema de memoria, de orientación, de lenguaje, de concentración. Entonces, cuando la persona ya no es independiente, es decir, necesita que alguien lo cuide en algún aspecto producto de estos problemas, eso ya hablamos de demencia. Pero demencias pueden ser causadas por distintas causas. Una de ellas y la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. O sea, todos los Alzheimer son demencias, pero no todas las demencias son por Alzheimer. Perfecto. También hay demencias que son causadas por causa vascular, o sea, puede ser, por ejemplo, infartos, hemorragias cerebrales. Y también hay otras demencias como la demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Levy, la verdad que la lista es bastante grande. Pero la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia y es por lejos el más común, el más frecuente. Doctor, ¿el Alzheimer es una enfermedad hereditaria o no? La enfermedad de Alzheimer tiene 2 formas. Hay una forma que se llama familiar y donde sí es hereditaria y tiene una capacidad o un potencial de herencia que es bastante alto. O sea, una persona que tiene la enfermedad, la forma familiar o genética, tiene muchas chances de pasarlo a su descendencia. De hecho, cada hijo tiene un 50% de posibilidades de tener la enfermedad. Y además es una enfermedad que tiende a ser agresiva y que tiende a ser precoz, tiende a aparecer antes de los 65 años, aunque eso no es siempre el caso. Dicho eso, esta forma de la enfermedad es más bien infrecuente, no va más allá del 2 a 4% del total de casos de enfermedad de Alzheimer, o sea, podríamos decir que es más bien rara. La mayoría de los casos son los que llamamos esporádicos, es decir, en una persona sin un antecedente familiar claro o sin esta forma genética de la enfermedad,
puede desarrollarla igual. ¿Ya? En general es una enfermedad que tiende a aparecer en forma más tardía, que como mencioné previamente tiene más relación probablemente con un fenómeno de envejecimiento patológico y no tiene esta herencia de 50-50. Dicho eso, cuando uno tiene un familiar en primer grado o un familiar cercano que ha tenido una enfermedad de Alzheimer, pero en la forma esporádica, es decir, no sé, uno tiene por ejemplo el padre o la madre o un abuelo que tuvo Alzheimer, pero no es la forma genética donde hay muchas personas afectadas en la familia, el riesgo individual aumenta ligeramente respecto a la población general o respecto a las personas que no tienen ningún antecedente de demencia en la familia, pero no es una cosa tan acentuada, ¿ya? Entonces tenemos dos grandes grupos, que es la forma familiar o muy hereditaria, que es muy rara, tenemos la forma esporádica, que es mucho más frecuente, y dentro de ese grupo aquellos que tienen antecedentes familiares de la forma esporádica tienen un riesgo ligeramente más alto que el de la población general. Y doctor, y en ese caso, la recomendación, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en este momento y tienen un familiar cercano, ¿debiesen consultar continuamente, cada cierto tiempo? Bueno, en el caso de que nos esté escuchando alguien que sabe que su familia es portadora de una mutación causante de enfermedad de Alzheimer, es decir, tiene una forma familiar, probablemente tener un control neurológico seriado una vez al año a partir de los 40-45 años es una buena idea. Pero como les mencioné, eso es bastante raro. Lo más habitual es que hayan antecedentes de la familia de una forma esporádica. En ese caso hay que estar atento a los síntomas. Si la persona nota que tiene trastornos de memoria lentamente progresivos y sobre todo si esto lo empieza a notar su entorno, probablemente sería una buena idea una consulta precoz, tanto para establecer un buen basal, pero como también para sacar la duda, porque hay muchas personas que al tener antecedentes familiares se preocupan mucho por esto, se angustian mucho y a veces no es necesario, o sea, no amerita tanta preocupación, pero un profesional médico es la persona que puede responder esa pregunta, si realmente los problemas de memoria son o no para preocuparse. Y con respecto a los síntomas, las señales que usted estaba nombrando ahora, ¿son específicamente eso? ¿Hay otras cosas que debiésemos fijarnos? Lo más frecuente, por mucho, son los problemas de memoria reciente. O sea, olvidar cosas que han ocurrido hace pocas horas, un par de días, pero con un recuerdo relativamente normal o incluso exacerbado, o sea, un recuerdo muy claro de cosas antiguas, cosas del pasado. A veces hace que los pacientes empiecen a centrar su relato en cosas que ocurrieron años o décadas antes. También puede aparecer pérdida de objetos personales, comentarios repetitivos. A esto es frecuente que se sume, por ejemplo, problemas de orientación temporal. El paciente puede tener dificultades para tener noción de la fecha, del día de la semana. En la medida que esto avanza, eventualmente también pueden aparecer problemas de orientación espacial. Por ejemplo, el paciente puede tener dificultades para saber en qué lugar está o cuando sale en la calle para orientarse en su barrio o orientarse en lugares que son particularmente complejos, como son por ejemplo estacionamientos de bajo techo o supermercados o mall donde hay muchos pasillos y muchas cosas que se ven similares. Pueden tener dificultades en esos casos. Y como algo mucho más raro, en lo que son las variantes de la enfermedad de Alzheimer, que es algo más bien que vemos acá a nivel de especialidad, hay algunos pacientes que empiezan a tener cambios conductuales acentuados o empiezan a perder la visión por la enfermedad, pero eso es más bien raro. ¿Puede afectar de distintas maneras a una persona de otra? Sí, todos los síntomas que yo les mencioné previamente pueden estar presentes en una persona, pero puede predominar uno u otro y eso puede ir cambiando. Y también la velocidad a la cual cada uno de estos síntomas puede cambiar. Por ejemplo, una persona puede tener problemas sutiles de memoria que pueden avanzar relativamente rápido y todo el resto está bien. En cambio, otras personas pueden tener problemas de memoria que son muy lentamente progresivos en plazo de años. La verdad es que no es algo que sea estándar. No todas las personas manifiestan la enfermedad de la misma manera. Doctor, ahora para entender un poco más acerca de la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que el paciente tiene el resultado? Una vez que evaluado un paciente por la sospecha se confirma el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, se procede a explicar tanto al paciente como a los familiares en qué consiste la enfermedad, cuáles podrían ser las posibles evoluciones, o sea, qué se espera que va a pasar de aquí para adelante. Esto cambia, por supuesto, dependiendo si el paciente está en una etapa leve, moderada o severa de la enfermedad, ya que esto puede presentarse en distintos estadios. Y también se explica a los pacientes que hay síntomas cognitivos, que son síntomas de los problemas de memoria, orientación, que eso se maneja con algunos fármacos y lamentablemente no tenemos mucha expectativa respecto a controlar esos síntomas, pero por otro lado hay síntomas los que llamamos neuropsiquiátricos, que son angustia, ansiedad, depresión, agitación, y para eso sí tenemos tratamiento y eso lo manejamos como en un carril aparte porque eso sí se puede controlar.
¿Qué tan importante en este proceso, doctor, es la red de apoyo o los familiares de estos pacientes? La red de apoyo de los pacientes es fundamental. Primero, los pacientes, por definición, un paciente con demencia es un paciente que necesita ser cuidado. Ya no es un paciente independiente, por lo tanto, alguien tiene que estar ahí. Puede ser alguien de la familia, puede ser un cuidador externo. En el caso de nuestro país, la mayoría de los cuidadores son familia y la mayoría de los familiares habitualmente son mujeres. En Chile, las que cuidan son las mujeres en la gran mayoría de los casos. Una mujer que es familiar del paciente. Ese apoyo no es suficiente. Habitualmente se requiere el apoyo de toda la familia, se necesita apoyar al paciente, pero también al cuidador principal, porque esto es una tarea que es compleja, y también es necesario e ideal el apoyo de la sociedad, del sistema de salud, eventualmente apoyo comunitario cuando está disponible. También es de bastante ayuda. ¿Hay alguna manera, doctor, de prevenir esta enfermedad? Pensando en alguien que está escuchando esto y quizás su familiar tiene esta enfermedad o no lo tienen, pero quieren prevenir. Sí, considerando que en forma tradicional o hasta ahora se considera que esto es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, se ha buscado activamente qué cosas cambian el curso natural o qué cosas ayudan a prevenir que aparezca una demencia, y se han hecho bastantes estudios al respecto y hay evidencia de buena calidad que muestra que intervenciones en el estilo de vida y ojalá instauradas de manera precoz tienen un efecto positivo en esto. Sabemos que las personas que se educan la mayor cantidad de años posible, que se mantienen activas físicamente, que se alimentan de una manera saludable, siguiendo pautas como la dieta mediterránea, que no fuman, que consumen alcohol de manera muy moderada, que si tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, dislipidemia, lo tratan de forma ordenada. Si tienen algún trastorno del ánimo como una depresión, trastorno de ansiedad, se lo tratan. Si tienen problemas auditivos, se ocupan en forma precoz audífonos. Si tienen un trastorno del sueño, por ejemplo, son grandes roncadores y se encargan de manejar estas alteraciones. Si hacen todo este cambio de estilo de vida orientado más bien a un estilo de vida saludable, esto puede evitar casos de demencia. En las personas que la van a presentar igual puede retardar el momento en que aparece, y en las personas que ya tienen demencia enlentece su progresión. Bueno, muy buenos datos, doctor. Entrando a lo principal de esta enfermedad, los tratamientos, cuéntenos acerca de ellos, las cosas que hacemos acá en UC Christus y también qué pasaría si alguien no se adhiere a un tratamiento. Actualmente en los tratamientos tenemos principalmente fármacos orientados a mitigar los síntomas de la enfermedad. Por un lado, los síntomas cognitivos, es decir, los problemas de memoria y orientación, pueden responder parcialmente a algunos fármacos, pero lamentablemente estos tratamientos no son capaces de modificar el curso natural de la enfermedad, es decir, no alteran el depósito normal de las proteínas en el cerebro que mencioné al inicio de esta entrevista. Por otro lado, tenemos fármacos que se utilizan para manejar los síntomas neuropsiquiátricos, las alteraciones conductuales o anímicas que podrían tener los pacientes. Sabemos que si bien estos tratamientos no cambian el curso natural de la enfermedad, una buena adherencia al tratamiento hace que en general los pacientes estén estables, que la evolución sea más lenta y que sobre todo sean pacientes más fáciles de cuidar, que son pacientes tranquilos, o sea que es más fácil para el cuidador convivir con ellos, y que en general disminuye el uso, por ejemplo, de un servicio de urgencia, menos complicaciones, menos caídas, menos necesidad de atención de salud mental para el cuidador. En general, tener un paciente bien tratado tiene un impacto positivo no solamente en el grupo familiar cerrado, sino también a nivel del sistema de salud. Tal vez como novedad a eso es que en el último año están comenzando a aparecer algunos fármacos que tienen el potencial de modificar el curso natural de la enfermedad, principalmente al retirar una proteína que se llama beta-amiloide. Estos fármacos están recién apareciendo, se están publicando estudios científicos, y si bien todavía no están disponibles en Chile, puede que en el mediano plazo lo estén. Todavía están en el proceso de evaluación final y aprobación por la FDA en Estados Unidos y por otros organismos regulatorios en otras partes del mundo. Perfecto. Doctor, en UC Christus tenemos un equipo de neurólogos especialistas en Alzheimer. Si me puede contar acerca de ello y dónde los encuentran para las personas que nos escuchan. En la red de salud UC Christus tenemos el programa de memoria UC Christus, en el cual no solamente hay neurólogos especialistas en Alzheimer, sino que además tenemos geriatras especialistas en trastornos cognitivos y también tenemos psiquiatras especialistas en adultos mayores y deterioro cognitivo. Somos un equipo que trabaja en forma multidisciplinaria, donde tratamos de que esté el componente psiquiátrico, de geriatría y de neurología en forma paralela
Por ejemplo, un paciente lo ve uno de nosotros y si es que le parece que estaría mejor cuidado con el psiquiatra, lo derivaríamos a psiquiatría, o si va a estar mejor con el geriatra, lo derivaríamos a geriatra, o como ocurre en muchos casos, los vemos en conjunto a los pacientes para tratar de otorgarle la mejor atención posible. Y desde cada especialidad se coordinan cuáles son las necesidades específicas de ese paciente y de esa familia. Doctor, y para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, si nos puede entregar algunos consejos para cuidar nuestra memoria. Si nosotros mantenemos nuestro cuerpo saludable, mantenemos nuestro cerebro saludable y por lo tanto nuestra mente saludable. Un estilo de vida que tenga ejercicio, buena alimentación, que cuidemos enfermedades que afectan a nuestros distintos órganos, que nos mantengamos activos física, emocional y socialmente, eso ayuda a prevenir deterioro cognitivo. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por entregarnos esta relevante información y por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto. En UC Christus contamos con neurólogos altamente calificados para diagnosticar y tratar todo tipo de patologías y trastornos que afectan al sistema nervioso. Conoce más del equipo de neurología en uccristus.cl. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Christus. Nos encontramos prontamente en un nuevo episodio.